A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. La puerta estrecha es para la salvación y el camino angosto es. Yo no lo escogí, Dios me escogió a mí. Sumiso a Cristo seguiré, he de seguirle fiel, cargando aquí la cruz. Camino es de santidad, gran privilegio es servir a mi Señor, su voluntad yo quiero hacer, no lo que quiera hacer, ni donde quiera ir, pues quién soy yo que debo decidir. Mi Padre escogerá la senda que es mejor, y así confiado puedo ir. Quisiera ver 3 decisiones que yo encuentro en la Biblia que nos pueden reorientar pensando en integridad y en santidad para poder agradar a Dios. Y voy a tomar 3 pasajes de la Biblia. En primer lugar, 1 Tesalonicenses capítulo 4, que es una pintura de la Escritura. Porque el versículo 1 habla de abundar, abundar, abundar en todo lo que puede hacer agradar a Dios. Los versículos 2 al 8 nos hablan de cómo agradar a Dios en integridad en la vida sexual y matrimonial. Luego nos habla de cómo agradar a Dios en las relaciones interpersonales. Más tarde nos habla de cómo agradar a Dios en la vida secular. Luego nos presenta el retorno de Cristo y finalmente concluye con un mensaje de ánimo diciendo lo mejor que podemos hacer es agradar a Dios. Vamos a leer algunos versículos respecto a la integridad aquí. Capítulo 4. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, versículo 1, dice el apóstol: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis de las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Segundo pasaje, Evangelio de Marcos, capítulo 10, pasaje muy conocido, el encuentro de Cristo con el joven rico. Marcos, capítulo 10, versículo 17. Al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos saben: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Último versículo,
Salmo 119, versículo 80. Y quisiera de estos 3 pasajes dejar 3 decisiones para una vida de integridad que agrada a Dios. Salmo 119, una Biblia en miniatura, 22 secciones iniciadas con el alfabeto hebreo, fácil de memorizar para el pueblo de Dios, fácil para repetir en forma catequística, como era la costumbre de ellos. El Salmo 119 ha sido, mis hermanos, una herramienta irreemplazable para restauración de personas. Es una bendición incalculable leerlo, escucharlo, practicarlo, memorizarlo. Los que trabajan con personas van a encontrar aquí una riqueza práctica para restaurar al caído, para lograr principios de vida. Podríamos hacer larguísimos estudios del Salmo 119. Yo quiero solo reducir en un versículo 80, dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. La vida de santidad que agrada a Dios requiere 3 decisiones. En primer lugar, 1 Tesalonicenses capítulo 4 nos enseña que debemos alinear la vida a la voluntad de Dios. Fuera de eso, no hay vida que agrade a Dios. En segundo lugar, la historia del joven rico en Marcos nos habla de que debemos desechar todos los formatos de falsa integridad. Si no los desechamos, no podemos agradar a Dios. En tercer lugar, el Salmo 119, no este versículo, sino todo el Salmo, encontramos allí principios que debemos apropiar para tener una vida de integridad y poder agradar a Dios. Así que pensamos en alinear, pensamos en desechar, pensamos en apropiar. 3 decisiones prácticas para una vida que agrada a Dios. En primer lugar, todo creyente que desea agradar a Dios, a la luz de este capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, debe interpretar que debe alinear su vida a la voluntad de Dios. Saben, una vez hablando con un siervo de Dios me decía: mira, Gustavo, habiendo cargado con tantos fracasos en mi vida por decidir actuar con mi propia filosofía, con mis propios criterios, con mis propios códigos de evaluación, por haber asumido que a la vida hay que vivirla como a mí me parece y no entender que lo mejor que me puede pasar es estar en el centro de la voluntad de Dios, he perdido los mejores años de mi vida. No quiero vivir un minuto más fuera del centro de la voluntad de Dios. Y quiero decirles, queridos, que es incompatible un creyente que desea agradar a Dios y con su vida vive fuera de la voluntad de Dios. Este capítulo, el versículo 1, donde el apóstol habla a los tesalonicenses y utiliza términos amorosos de rogar y exhortar, pero observen la preposición que utiliza. Su ruego y su exhortación de alinearse a la voluntad de Dios es en el Señor. Lo que está queriendo decir Pablo aquí es: si ustedes piensan que yo les voy a venir a decir que tienen que alinearse a la voluntad de Dios porque es una cuestión religiosa, si ustedes creen que los principios que vamos a hablar de pureza sexual, de vida interpersonal, de relaciones de matrimonio, tienen que ver con un concepto evangélico, si ustedes creen que las verdades de la palabra de Dios tienen que ver con una cuestión de un formato religioso, están totalmente equivocados. Vengo en el nombre del Señor a traerle con un corazón amoroso como un Bernabé. Tratamos de restaurar, animar, corregir y bendecir a personas. Todo buen consejero debe saber que no debe decirle a la persona lo que yo pienso que debe hacer, sino confrontarlo con la palabra de Dios. Cuando aquella persona es confrontada, como Pablo está haciendo con los tesalonicenses, el problema ya no lo tienen con Pablo, sino con Dios. Cuando una persona es confrontada con las verdades de la Biblia, luego queda pensando, meditando, interpretando y sabe que cualquier actitud que tome ya no la toma con aquel que lo confrontó, sino con la palabra de Dios. Hay jóvenes que han sido confrontados con sus maestros de escuela dominical. O sus padres han venido a traerle un consejo de la palabra de Dios y se han cerrado y se han rebelado. Tal vez haya hermanos que frente a una actitud errónea, un corazón amoroso del anciano, del diácono, del pastor, ha venido con la palabra de Dios a hablarles para sacarlos de un camino equivocado y nos hemos puesto mal, les hemos criticado y no entendemos que el problema no lo tenemos con la persona, sino con Dios. Mis queridos, debemos entender que cuando uno quiere agradar a Dios, la idea principal es que se agrada a Dios cuando uno salta de la avenida de la vida de acuerdo a los códigos y se pone en una avenida donde Dios traza un cordón, traza otro cordón y caminamos allí. Va a hablar de un montón de cosas, pero les dice claramente, hay que saltar
al centro de la voluntad de Dios. Es interesante cómo aquí el apóstol, hablando de estas verdades, les dice, ustedes tienen que tomar una decisión para vivir en la voluntad de Dios. Hemos hablado tanto de integridad, pero yo le podría resumir esto. El joven que quiere vivir una vida íntegra que agrade a Dios es alguien que en su corazón ha decidido, en una decisión espiritual, vivir una vida que honre al Señor. Y a partir de ahí es un camino, es una senda en la cual va purificando, va tomando hábitos, principios, va caminando, va desechando, va cortando, va avanzando, y ha tomado en un momento como Daniel, aunque se aleje cientos de kilómetros de su patria, aunque ya no tenga familia, no tenga templo, no tenga nación, aunque venga un administrador como Aspenaz y quiera durante 3 años hacerle un lavado de fe y cerebral, aunque sienta del mismo administrador de Faraón, el rey, saben que la palabra que se utiliza allí en capítulo 1 de Daniel es la misma que se utiliza para nombrar a Dios como Adonai. Saben que cuando se le dice a Daniel, el rey señaló la comida, es la idea de decir, a partir de ahora ustedes no rinden más a Dios, sino que van a vivir y van a actuar de acuerdo a lo que diga el nuevo Dios que hay, que es el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Y en medio de esa presión, este muchacho había decidido en su corazón no contaminarse. Nace de una decisión y se comienza a manifestar en hechos prácticos. Cuando uno decide alinear la vida a la voluntad de Dios, entiende que la vida cristiana no es una vida partida, es una vida íntegra de una sola pieza. No hay un cristianismo en el trabajo y un cristianismo en la iglesia. Yo he escuchado frases que son totalmente incompatibles a la verdad bíblica. Yo soy una cosa en la empresa y una cosa en la iglesia. Una cosa es el trabajo y otra cosa es lo espiritual. Explíqueme cómo entiende eso a la luz de la Biblia. La palabra de Dios muestra claramente que el que decide alinearse a la voluntad de Dios para agradarlo y una vida de integridad le afecta a todas las partes de la vida. Por eso cuando Pablo escribe a Timoteo le dice claramente, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Para qué? Para agradar a aquel que lo llamó por soldado. Por eso en capítulo 1, versículo 10 de la carta a los Gálatas, hablando del servicio, dice claramente, pues busco ahora favor de los hombres o favor de Dios. ¿Trato de agradar a los hombres o trato de agradar a Dios? Ahora, si tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Él tiene claramente la idea que toda su vida va a ser una vida que agrade a Dios. Una vida que se alinea en la voluntad de Dios. Básicamente, toma 3 decisiones dentro de este punto. O encontramos 3 razones en una vida que se alinea a la voluntad de Dios. En primer lugar, alinearse en la voluntad de Dios es la única manera de agradar al Señor. Allí utilizo una palabra muy práctica, que es la palabra como conviene. Da la idea de que Pablo le está diciendo, miren, el que agrada a Dios toma una norma de ética moral que surge de su relación con Dios y de esa manera lo va a honrar. Lo que está queriendo decir Pablo es, el que se alinea a la voluntad de Dios no lo hace por fuerza, por presión, sino como resultado de la riqueza de su relación con Dios. En otras palabras, los errores que cargamos a lo largo de la vida no son más que una señal de nuestra pobreza espiritual. Es que cuando uno está con el Señor, cuando uno busca la palabra, cuando uno está en la presencia del Señor, ¿qué corazón no se derrama en su presencia? ¿Qué corazón no se quiebra y trata de empezar a tomar decisiones que lo vuelvan a la voluntad de Dios? Pero además, cuando uno se pone dentro de la voluntad de Dios y le agrada, es el único camino para no cargar con la mochila de los fracasos. Aquí en capítulo 4 de Tesalonicenses encontramos la voluntad decretada de Dios. Son lo que se llaman en la Escritura los absolutos de Dios. Dice claramente, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es decir, lo que tenemos aquí delante es claramente que hay absolutos, no se negocian. Miren, mis queridos, tenemos que entender los creyentes el aluvión de relativismo que estamos sufriendo. ¿Qué es el relativismo, predicador? Es aquella corriente posmoderna que nos viene a decir, ¿quién te dijo que eso es malo? No es malo. Es malo para algunos, pero no sé si es tan malo. Es toda esta corriente de pensamiento que ocurre en muchos profesionales de la salud mental, que cuando una persona viene con cargas y errores de la vida, le dice, haz lo que sentís, no te reprimas más. Es toda esta cultura que viene a través de los medios masivos de comunicación que le dice al joven, da rienda suelta a tus pasiones. Entonces lo que es negro ahora es gris, y lo que debería ser en esta línea la corremos 1 metro.
entonces no hay ningún problema con las relaciones prematrimoniales, no hay ningún problema con el exceso físico en la pareja, no hay ningún problema con los vicios, no hay problema con las cosas que consumimos y arruinan nuestra vida, no hay problema que como adultos creyentes trabajemos 15 y 16 horas dando la vida a todo lo secular y nos olvidemos de las cosas de Dios. ¿Quién le dijo que está mal? ¿Qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema? Ese es el relativismo que nos lleva a confrontarnos con los absolutos de Dios. Y aquí la palabra de Dios es muy clara. Cuando uno quiebra un absoluto, no es gratis. Dice claramente el apóstol, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando hablábamos de noviazgo y hablé del absoluto del yugo desigual, me sorprendieron dos personas que en dos oportunidades me vinieron a decir, hay que ser valiente para decir lo que estás diciendo. Y yo me sorprendí, honestamente. ¿Qué es ser valiente? Decir que en este tiempo donde el relativismo está avanzando y se le invita a una chica cristiana a ceder principios que tuvo toda la vida con tal de no quedarse sola. ¿Qué es ser valiente? Hablar de todas las razones de dolor que lleva una unión fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué es ser valiente? Confrontar una verdad en la cual una persona, solamente para no seguir transitando en la desesperación de la sociedad, va a atar su vida a alguien que no ama a Dios, que está de espaldas a Dios, y la vamos a ver a través de los años como la historia de las iglesias nos muestra mujeres que en un momento dijeron sí y transgredieron un absoluto de Dios. Y hoy la realidad les está indicando cuánto dolor y cuánta frustración. Oh Señor, danos sensibilidad para volver a tu voluntad. Estar en la voluntad de Dios es el único camino para agradarle. Estar en la voluntad de Dios es la manera en la cual podemos librarnos de los fracasos de la vida, pero también agradar a Dios y estar en la voluntad de Dios es la única manera de proyectar la vida con un carácter eterno. Es interesante el versículo 7 de este capítulo 4 de Tesalonicenses, cuando el apóstol incorpora algo que nunca se debe olvidar un creyente cuando quiere agradar a Dios. Dice el versículo 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios que también nos dio de su espíritu. Aquí incorpora el concepto del llamado. Pablo toma este concepto e incluso si ponemos acento en la gramática, vamos a descubrir que luego de la palabra llamado aparece la preposición a. Y allí se podría traducir literalmente propósito, meta de la vida. Lo que podríamos decir en palabras más sencillas es que Dios nos ha llamado a una vida con propósitos eternos. Que si nos llenamos de inmundicia, rompemos esos propósitos y renunciamos al llamado. Que una vida de integridad y de santificación no es nada más que la concreción práctica de un llamado que ocurrió en la eternidad, que se consumó el día de nuestra salvación y que tiene propósitos eternos. El joven creyente que interpreta y entiende que en su vida arranca desde el llamado de Dios, que la proyecta desde el llamado de Dios, la va a poner dentro de la voluntad de Dios y no va a permitir que atajos, puertas y senderos ocasionales nos quiten fuera de lo que Dios nos ha llamado. Pablo toma este concepto en capítulo 4, versículo 1 de la carta a los Efesios y dice literalmente, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo quiero detenerme aquí en una sola palabra, y es la palabra dignos. Él habla de que hemos sido llamados, pero tenemos que andar, vivir de acuerdo o con la dignidad que corresponde a ese llamado. ¿Saben que la palabra dignos allí, que aparece 5 veces más en el Nuevo Testamento, tiene la idea de eje? Es la idea de equilibrio. Es la idea que aquella persona va a equilibrar su vida, se va a poner en el eje de la voluntad de Dios como única manera de poder agradar y vivir en integridad. Lo que está queriendo decir es que cuando uno sale de la voluntad de Dios, se sale del eje. Cuando uno sale de la voluntad de Dios, pierde el equilibrio. Cuando uno sale de la voluntad de Dios, no tiene forma de agradarle. Cuando uno sale de la voluntad de Dios, se olvidó del llamado. En otras palabras, le está diciendo, miren el llamado del Señor, miren el propósito de agradarle, y entre el propósito y el llamado hay un camino que es la voluntad de Dios, que tiene que ser en dignidad, en honra y en integridad para no salir del eje. Un autor decía, el llamado para el creyente es el ancla del alma, aferrada al trono mismo de Dios.
Es una entrega ferviente, una expectación confiada, pase lo que pase. El llamado es una fuerza viva y santificadora. Es el punto de partida de cualquier proyecto personal. El llamado es el puerto de donde salimos y el puerto hacia donde nos dirigimos. Es la soberanía misma de Dios en nosotros. Quiero preguntarte, ¿qué trampas ha puesto el enemigo en tu vida que nos ha sacado del eje de la voluntad de Dios? Recuerdo en un campamento un joven que comenzó a relatarme su testimonio conmovedor, y en el testimonio de él tal vez haya muchos en esta congregación que en el silencio de su corazón o en la máscara de su cristianismo tal vez estén viviendo lo mismo. Cuando terminé el mensaje se acercó y me dijo: yo quiero contarle que Dios a mí me llamó para servirle. Yo presidía en las reuniones y los hermanos en una actitud de amor me dieron la oportunidad de predicar y empecé a predicar la palabra. Yo sentí que Dios comenzaba a abrirme un camino en el ministerio para honrarle, como tantas veces soñé. Pero nunca imaginé que Satanás iba a ser tan astuto conmigo. Una tarde, conversando en mi chat, son foros de discusión a través de internet, admití una mujer extraña que comenzó a meterse en la conversación. De pronto empezó a hablar de sus problemas y los jóvenes cristianos que estábamos allí tratábamos de aconsejarla a la luz de la Biblia. Pero esta mujer dirigió automáticamente su conversación vez tras vez hacia mí. Un día me desafió, conociendo mi vida cristiana y mi llamado, que yo era así porque nunca había conocido una mujer. Y yo empecé a correr los límites. Y las fantasías empezaron a llegar a mi mente. Y acordamos una cita. Y tiré todos los sueños a la basura. Y con el corazón quebrado, pedía una oportunidad para volver al centro de la voluntad de Dios. ¿Qué licencias le hemos dado al enemigo de nuestras almas? ¿Qué licencia le hemos dado a Satanás que nos está sacando, que está apagando el llamado que una vez sentimos en un campamento, en una conferencia donde derramamos lágrimas por la causa de Dios? Y hoy tenemos la vida perdida en cuestiones temporales y vamos a tener las manos vacías para el Señor. ¿Qué nos ha pasado? Que esta sociedad tan superficial, tan materialista, nos ha enredado de tal manera que hemos salido de lo que nos habíamos prometido cuando vinimos al altar. ¿Cuántos de los que estamos aquí sentimos que es así? Bueno, si queremos agradar a Dios, necesitamos tomar la decisión de volver a la venida de su voluntad. En segundo lugar, quien quiere agradar a Dios debe desechar todos los formatos de falsa integridad. Como el tiempo no alcanza, solo voy a nombrar algunos conceptos. Allí lo tenemos al joven rico, véanlo, mi querido. Un muchacho que hincando la rodilla viene a los pies del Señor. Alguien que era llamado como principal de la sinagoga, alguien que conocía las verdades religiosas. Uno lo ve llegar y caminado apurado con el maestro y cayendo de rodillas, mira en él y ve uno que promete una barbaridad. No tenemos aquí un Saulo de Tarso, pero sí un José de Arimatea, o un Nicodemo, alguien que había guardado todo, pero que quería de alguna manera que con todo lo que hacía podía agradar a Dios. Y viene para mostrar al Señor todo lo que traía y se va sabiendo todo lo que no era. Trae todos los trofeos al Señor y se da cuenta que ninguno vale para él. Lo que ocurre es que había orientado su vida religiosa de acuerdo a los códigos humanos y se había olvidado de la evaluación del Señor. Una vida de integridad que agrada a Dios no solamente debe entender que debe alinearse a la voluntad de Dios y romper con todo aquello que lo sacó del eje, sino que tiene que permitir que los ojos maravillosos de Cristo, aquellos que llegan a la telaraña del alma, aquellos que llegan donde solo Él puede ver y mostrarnos y confrontarnos que tal vez hemos incorporado formatos de integridad que no valen para el Señor y que han de ser madera, heno y hojarasca en el tribunal de Cristo. Aquí descubrimos claramente tres. El primero, este joven descubrió que el legalismo religioso no es integridad. Él comienza a hablar de todo lo que había guardado desde la juventud. Y dentro de la cáscara de la religión ocultaba el peor de todos los pecados. Era como en los tiempos de Jeremías, recuerdan capítulos 6 y 7, cuando quemaban incienso en el templo y decían, templo de Dios es este, templo de Dios es este. Y decían que podían hacer la mayor de las perversiones mientras el templo estaba de pie, Dios estaba con ellos. Y Jeremías viene como voz de Dios para mostrarle que lo que Dios miraba no era toda la cáscara religiosa, sino lo que estaba en el corazón. El problema de este muchacho es el problema más grande de nuestra juventud cristiana evangélica,
Y es que a través muchas veces de una cáscara religiosa evangélica, donde venimos a las reuniones, marcamos ficha para que nos vean, tenemos en el fondo una doble vida pasmosa donde los pecados ocultos deshonran al Maestro y nos llenan de culpa. ¿Cuántos estamos como el hijo de pródigo en la casa pero con el corazón ya en la provincia apartada? Y querido mío, quiero decirte que aunque esto puede engañar a tu padre, a tu madre y a tus pastores, el Señor mira y te dice, este legalismo religioso no alcanza para nada. ¿Cuántos adultos debemos ser confrontados con una falsa integridad que hemos armado en 10, 20 y 30 años de religiosos evangélicos, pero no estamos viviendo una vida de disfrutar y de frescura de la presencia del Señor? Nos hemos acostumbrado a vivir en un ritmo de vida donde ya no nos sorprende la gracia de Dios, donde ya no nos desafía la palabra de Dios, donde ya no sentimos la presencia del Señor, donde ya no estamos dispuestos a sacrificar, cantamos santo, 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 Señor omnipotente, pero no estamos dispuestos a caminar 1 centímetro para cambiar una vida de integridad. Desechemos el formato religioso, porque el legalismo no es integridad. También frente a este muchacho es confrontado que la autosuficiencia de las obras no significan integridad. Él le dice, Señor, todo lo he guardado. La palabra guardado es la idea de vigilia, de centinela. Él le quiere decir, Señor, ¿qué me falta? Porque he sido un centinela de todas las verdades y mandamientos que tú me has dicho aquí. Él trae todos los trofeos morales y lo pone delante de la presencia de Dios. Y el Señor ve al descubierto la soberbia de este muchacho. Ve al descubierto la autosuficiencia y la carencia de humildad, que es un rasgo distintivo de aquellos que vivimos a Cristo y queremos agradarle. Ah, queridos míos, ¿cuántos de nosotros tenemos que ser confrontados tal vez como Jacobo y Juan, pidiendo estar a la derecha del Señor y entender las palabras del sabio Salomón: antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu? Por eso Pablo escribe a los Corintios y le dice: no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Pero revela un tercer formato que no es integridad, un falso formato. El hiperactivismo, el hacer cosas, no necesariamente implica integridad. Dice, ¿qué me falta? En Mateo 19, en el pasaje paralelo, él le pregunta al Señor, ¿qué me falta? Se podría traducir, ¿en qué me quedé corto? Porque hice todo esto, actué, y Señor, estoy dándome cuenta que todo lo que hice y toda la actividad que tuve no me alcanza para mostrar una vida de integridad. Es interesante el despliegue de logros que hace este muchacho. En otras palabras, intenta blanquear su pecado con actividad. Y yo quiero decirles, mis queridos, que muchos de los problemas que vivimos en nuestra vida cristiana es que servimos, actuamos muchas veces en la carne y creemos que por todo lo que hacemos, Dios se va a agradar en nosotros. Pero a diferencia de nosotros, Dios pone el acento en lo que somos y no en lo que hacemos. El objetivo primordial de Dios en el siervo cristiano no son sus hechos, sino su carácter. El doctor James Denis solía decir, el carácter es el mayor capital que tiene un cristiano. Cuando un cristiano ha perdido su carácter, lo ha perdido todo. Es que el carácter que refleja a Cristo es el objetivo de la obra espiritual y agradamos al Señor cuando más nos parecemos a Cristo. Y por más que hagamos, no agradamos al Señor si nuestro carácter refleja Gustavo, refleja Caramelino, refleja carne, refleja hombre, refleja autosuficiencias, refleja logros humanos, refleja trofeos de la obra y no refleja a Cristo. Un capítulo muy cortito aparte a mis consiervos en Cristo. Tengamos cuidado con los trofeos de la obra. Tengamos cuidado con la publicación de los trofeos de la obra. Porque en definitiva no son trofeos de nuestra vitrina, sino de la vitrina de Cristo. No sea que nos pase como en Ofra, cuando después de la gran victoria de Gedeón recuerdan aquel manto con los zarcillos, con los anillos de oro, recuerdan el efod, aquel efod de oro que los sacerdotes tenían con hilos bordados de oro y borlas azules, que Samuel y David usaron sencillito de lino, pero que para ellos se convirtió, dice literalmente, un tropezadero. La palabra tropezadero, ¿saben qué es? Gancho con que se toma un animal.
Es la idea de decir, aquello que fue un símbolo de la victoria terminó siendo el mayor tropiezo. ¿Por qué? Porque terminaron idolatrizándolo de tal manera que ocupó el lugar de Dios. Miren, yo no les voy a hacer el cálculo por tiempo, pero más o menos el peso de 20 kilos en onzas de oro, al valor actual del mercado de Nueva York, estamos hablando de un chaleco de oro que costaba más o menos a hoy $200.000. Alguno dirá, cualquiera se corrompe por $200.000. Ahora, lo dramático es que este trofeo ocupó el lugar de Cristo. Saben, queridos, cuando amamos más la obra que el Señor de la obra, cuando entramos en un piloto automático de hacer y no de ser, necesitamos hacer un alto en el camino. ¿Verdad, consiervos, que nos empezamos a sentir fríos? ¿Verdad que hay mucho profesionalismo y poco de frescura? ¿Verdad que a veces hasta tenemos el intento de reemplazar al Espíritu Santo? ¿Verdad que nos damos cuenta que vamos adelante y el Señor se quedó atrás, o el Señor va adelante y nosotros nos quedamos atrás? ¿Verdad que necesitamos otra vez un mar de Tiberias para encontrarnos con el Señor y volver a evaluar las motivaciones? ¿Cuántos llegamos a estos últimos minutos dándonos cuenta que en nuestra vida cristiana tal vez tenemos mucho de lo que hicimos, pero muy poco de lo que somos? ¿Qué tenemos que ser? Semejantes a Cristo. Ese debe ser nuestro propósito como siervos. Cuanto más humildes seamos, más mostramos a Cristo. Cuanto menos hablemos de nosotros y más hablemos del Señor, más nos parecemos a Él. Oh Señor, ayúdanos a desechar estos 3 formatos de falsa integridad. Entonces, quien va a agradar a Dios necesita entrar en la avenida de su voluntad. ¿Qué decisiones tenemos que tomar? Quien desea agradar a Dios debe desechar todos estos formatos que las trampas del enemigo nos han puesto y que no nos llevan a mostrar la verdadera integridad. Y en el Salmo 119 encontramos un montón de principios que nos hablan cómo practicar la verdadera integridad. Yo le voy a nombrar 3 para que trabajemos después en casa y para que lo pensemos. En primer lugar, el primero de todos los principios, hábitos que nos disciplinan frente a debilidad. Salmo 119, 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. El verbo contener se traduce aprisionar, encadenar. ¿Saben qué está diciendo? Frente a la debilidad de mi vida he puesto límites a mis sentidos, he puesto límite a la tentación y he tomado hábitos espirituales para tener un carácter que honre al Señor. Jóvenes, la integridad no viene por ósmosis. Jóvenes, la integridad no se alcanza, viene volando del cielo como el maná o llega como algo que nos invade. La integridad es un camino. Caminamos hacia la integridad. El carácter cristiano no es el resultado de la nada, es el resultado de hábitos. Y aquí encontramos hábito de memorización, de comunión, de confesión. ¿Con qué limpiará el joven su camino? En mi corazón he guardado tus dichos. Uno tras otro, hábitos que van cortando con el mundo y nos van acercando a Cristo. Hábitos, trabajo, esfuerzo, disciplina. Pablo a Timoteo, persiste en estas cosas, persiste en lo que has aprendido. Es un camino de alguien que está con la figura de un machete abriendo camino en medio de la selva y dejando una huella. Trabajo espiritual. ¿Cuántos están dispuestos a hacer esto para agradar al Señor? ¿Cuántos hemos abandonado el devocional? ¿Cuántos hemos abandonado la palabra? ¿Cuántos hemos dejado los hábitos espirituales que nos llevan a un carácter de Cristo? Pero en segundo lugar, principios que nos traen victoria sobre el enemigo. Este salmo está lleno de principios. Solo les leo uno, versículo 38, capítulo 119. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Convicciones frente a la tentación, convicciones frente a un mundo, convicciones frente a una sociedad de espaldas a Dios. ¿Cuánto tenemos del mundo y cuánto nos falta de la palabra? Abramos la mente y el corazón y digamos como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Tercero, y con esto termino, separación que nos preserva del sistema. Versículo 19 del Salmo 119, forastero soy yo en tierra, no encubras de ti tus mandamientos. El principio del forastero, el peregrino de 1 Pedro, aquel que no echa raíces en el mundo, principio de separación. ¿Qué es esto, predicador? ¿Saben qué es principio de separación? Yo no soy parte del mundo. Es la vieja canción, en el mundo estoy de paso, nada aquí me detendrá. Estamos de paso, muchachos. No se queden atados
a un estadio o a una estación temporal. Estamos de paso. Hombres, empresarios, profesionales, no demos toda la vida a las cosas seculares. Estamos de paso. Madres, detengámonos en los chicos para poner principios espirituales. Estamos de paso. Siervos, invirtamos nuestra vida para honrar al Señor. Concluyo. Allí está el Señor con el joven rico. Y frente a la necesidad de una vida que agrada a Dios, Él los mira y dice la Biblia que mirándole, le amó. Yo quisiera concluir pensando en esa mirada de amor de Cristo. ¿Puede haber un creyente que no quiera agradar a Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer para agradar a Dios? Y esa respuesta invito a que se la des al Señor, que te ha mostrado un pecado, que te ha revalorizado un llamado, que te ha mostrado un desvío. Bueno, ¿por qué en oración no le decimos al Señor, Señor, estoy para honrarte, Señor, quiero agradarte y estoy dispuesto a tomar estas decisiones? Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.